Hoy presentaremos resumen de la película Pequeñas Voces a cargo de los estudiantes Laura, Jesús, Valentina, Cristín, Ana, Carol y Carolina. Buen día, por otra parte tenemos nuestra introducción de la película Pequeñas Voces. Este es un documental animado colombiano. Este fue creado en el 2008 y fue dirigido por los actores Jairo Carrillo y Oscar Andrade. Esta película se centra principalmente en la vida de los niños colombianos que vivían en medio del conflicto armado en Colombia. Esta película, digamos que utilizó la animación para contar las vivencias de estos niños y ofrecer una perspectiva conmovedora y única de la difícil situación que enfrentaba este país en ese momento. Estos niños combatían muchas experiencias personales, miedos, sueños, a medida que se enfrentaban a estas violencias y la adversidad en sus vidas cotidianas. La película muestra la animación para dar vida a sus relatos y para reflejar la imaginación de estos niños mientras se enfrentaban estas difíciles situaciones. En la última instancia, la película nos recuerda la importancia de escuchar las voces de los niños en estas situaciones de conflicto, darles espacios para expresarse y lo más importante que es trabajar para crear un mundo en el que puedan crecer en un entorno seguro y lleno de oportunidades. Este documental arroja una luz sobre la difícil realidad de la infancia en medio de un conflicto armado y cómo los niños se enfrentaban a estas situaciones que para ellos era muy trágico ya que eran niños. Y esta película busca crear una conciencia sobre la situación en Colombia y dar voz a aquellos que a menudo son marginados en medio de la violencia y el conflicto armado. Durante los 50 años del conflicto armado se han evidenciado diferentes formas o modalidades de violencia. La memoria es la expresión latente frente a la violencia e impunidad ejercida por los diferentes actores durante el conflicto armado. Lógicamente se evidencia un camino que busca el significado de la verdad, porque es la resistencia a la barbarie, presencia de la justicia y afirmación. Según los datos de la UNICEF, en Colombia hay más de 100 niños desplazados a consecuencia del conflicto armado. También se evidencia la crueldad de la guerra en los infantes que son reclutados con engaños o forzados a participar en una guerra sin fin, por la disputa del territorio por parte de los grupos al margen de la ley y por la fuerza pública. La desintegración de familias a causa del conflicto y los millones de desaparecidos. Por otra parte, la guerra en Colombia se expone en los lugares más apartados, combinando una violencia de gran frecuencia y baja intensidad, mostrando la sevicia del conflicto con las masacres y asesinatos selectivos, tortura, secuestro, violencia sexual y desaparición completa de pueblos, exponiendo durante esta dura historia de conflicto interno en Colombia 14 modalidades de violencias. Cifras del Centro de Memoria Histórica revelaron que durante el marco del conflicto 220.000 personas perdieron la vida. El terrorismo por parte de los grupos al margen de la ley. El pueblo que menciona la película se llama San Luis de la Isla, pero la gente lo conoce como el pueblo Arrecho. En ese pueblo se conoce así porque casi todos los domingos matan gente ahí. Lo que se podía apreciar dentro de la película era que era un lugar comercial en donde llegaban como militares y personas del ejército a entrar a la parte de los billares. Habían como bares o tiendas.
También habían puestos de fruta o tienditas que estaban ahí afuera para que la gente fuera a comprar. También habían casitas en donde la gente vivía, habían colegios y también estaba la iglesia principal, que era como donde la gente del campo, de las veredas, iban allá los domingos a estar en comunión como con el padre, con las monjas y todo lo que tiene que ver con la parte religiosa, puesto que ahí la gente es muy católica y por tal motivo se tiene la costumbre de asistir los domingos. Esto sobre todo lo hacen las mujeres. Los hombres sí lo hacían, pero en la película se apreciaba que, digamos, iban más las mujeres y todos los hombres estaban afuera haciendo trabajos o ya sea como compartiendo con la familia. Las mujeres, niñas y monjas eran las que estaban como congregadas en la iglesia. Después de que la guerrilla y el ejército y todo eso les decían a las familias que tenían que desalojar su residencia y pues irse, o si no los mataban, ellos decidían irse a Bogotá pues a buscar nuevas oportunidades y llegaban prácticamente sin nada. Llegaban a donde los tíos familiares para que les ayudaran y les dieran como alojamiento durante todo ese tiempo, mientras lograban como conseguir nuevamente una nueva vida, ya que todo lo habían dejado allá, sus tierras, su ganado, todo lo tenían y llegaron sin nada. Y mientras volvían a empezar desde cero, pues ellos se quedan en Bogotá pues para evitar problemas, que a los hijos se los llevaran al ejército o les pasara o los mataran. Entonces los lugares en los que trata como la historia se enfocan sobre el campo o las veredas que están cerca al pueblo Arrecho, y al finalizar ya cuando ellos están acá llegando a Bogotá. En cuanto a la desigualdad que presentan los personajes de la película, tenemos en primer lugar las condiciones económicas de la primera familia, puesto que al ser una familia residente del campo, no cuentan con muchos recursos económicos. Apenas pueden subsistir con el trabajo propio y en conjunto de la misma familia, enfocada en la producción de alimentos y en algún sustento económico, producto de la finca. Los guerrilleros identifican esta desigualdad y aprovechan para seducir al niño con un billete de 50.000 pesos, prometiéndole que si se va con ellos podrá conseguir muchos más como este. Acá cabe recalcar que en el año 2010, que es donde está ambientada la película, 50.000 pesos era mucho más dinero de lo que es actualmente. El niño termina aceptando ir con ellos, impulsado precisamente por la idea de adquirir dinero de una forma más rápida. Sin embargo, se sorprende al encontrarse en la situación de que tanto él como muchos más niños prácticamente fueron a someterse a condiciones de entrenamiento militar, condiciones de entrenamiento de guerra, en donde fueron sometidos a brutales pruebas, en donde nuestro niño protagonista presencia como cuando sus compañeros fallaban en una prueba o quedaban brutalmente lastimados, eran ejecutados por los grupos guerrilleros. Pero esto, o sea, cuando el niño supera estas pruebas, es solo el inicio, ya que al culminar el entrenamiento resulta viéndose afectado al encontrarse en medio de una guerra que se disputa entre guerrilla y ejército. Esta situación la podemos evidenciar también más adelante en la película, precisamente con el papá de la niña de la historia, una familia
que está conformada por padre de familia, madre de familia y 3 hijas, en donde la guerrilla entra y al ver que solo hay un hombre varón en la familia, pues resulta llevándose al papá a la fuerza. En este caso, la familia no sabe si el papá murió, si sigue vivo o si fue eliminado por el ejército. Otro tipo de desigualdad reflejada en los personajes de la película es el caso de la familia a la cual obligan a abandonar su tierra a la fuerza, poniéndolos en desigualdad en términos de vivienda, de refugio, de hogar, obligándolos a salir en busca de un hogar en la ciudad de Bogotá. Por último, un tercer caso sería la condición de discapacidad física que sufrió un niño en un ataque guerrillero indiscriminado a la población civil, el cual lo dejó en condiciones de desigualdad al perder gran parte de sus extremidades del lado derecho del cuerpo. En la historia de Pequeñas Voces, uno de los casos que se presentan o las historias que se presentan es la de una niña que vive en una zona rural de Colombia con su familia y están en medio del conflicto armado, pues que ha dejado de por sí a la comunidad en una situación precaria. Un día, pues el mundo de esta niña se desborona cuando un grupo de hombres armados llega a su casa y se llevan a su padre sin alguna explicación ni motivo aparente. La niña queda devastada, ya que su padre pues era de por sí su figura de apoyo y de protección. Pero la madre de la niña ahora pues le toca vivir sola y con la responsabilidad de cuidar a los niños. Entonces lucha para mantener a la familia unida en medio de toda esa incertidumbre. Mientras que la niña experimenta como emociones de miedo y tristeza por la ausencia de su padre, hasta que le da rabia e injusticia por lo que ha sufrido su familia. En este documental mayormente lo que muestra es cómo es que la familia intenta sobrevivir en medio de este entorno peligroso. Y pues a pesar de las dificultades, pues la madre hace todo lo posible para proteger a sus hijos y brindarles un futuro seguro. Y pues a pesar de todo, a medida de que avanza la historia y pues como les tocó irse a otros lugares como para vivir a salvo, pues de por sí el documental pues resalta la esperanza de esta niña y pues la de su familia con la, quién sabe, esperanza de reunirse con su padre o probablemente simplemente estar a salvo en un lugar. Y pues que a pesar de las adversidades también pues demuestra una fortaleza increíble y una determinación que pues superan estos entornos. Bueno, el otro caso es sobre un niño el cual tiene entre 14 y 15 años y en este caso pues los del ejército, militares, hicieron, pues técnicamente le prometieron 1000 cosas, que les iban a pagar, que iban a comer bien, que iban a tener muy buena vida si se dejaban reclutar. Entonces pues eso lo tentó a irse al ejército, a mirar cómo era eso, y se fue con dos amigos más. En este caso se puede observar como el que no lograba llegar a los niveles que esperaban, como en el ejercicio, como cumplir todo lo que ellos les pedían, pues técnicamente los iban matando. Así sucedió con el primer amigo de este muchacho, y fue porque mientras caía intentando hacer un salto, pues perdió, se lastimó una pierna y lo primero que hicieron fue matarlo. Entonces realmente ni la vida de un niño era valorada. Además, pues digamos que después de esto les tocó ir a pelear contra otro grupo armado, y en este caso el otro amigo que tenía perdió la vida a causa de un disparo.
a causa de guerras, y él quedó solo. Pues técnicamente sus amigos fueron alejados de él, y pues técnicamente él intentó desaparecer, intentó irse. Sin embargo, escaparse era muy complicado. Escaparse era morir realmente en el intento, porque puesto que intentó escaparse con unos amigos, otros compañeros, otros niños de la tienda, técnicamente los niños, por intentar escaparse, o también los mataron por desertar. Entonces la única salida que había era seguir en el grupo armado. Sin embargo, en el momento en que a él le tocó que lo nombraron técnicamente ya uno de ellos, era solamente alzar la bandera para decir ya te quedas acá. Sin embargo, encontró a un primo de él en el grupo armado, el cual lo salvó y le dijo que la vida de él no era acá, que él merecía estudiar, merecía vivir, merecía estar con su madre, la cual había abandonado solamente por promesas de un militar. Entonces, en este caso, pues gracias al primo por dejar el grupo armado y volver con su madre y volver a disfrutar de lo que es la niñez, algo que realmente a los amigos le quitaron su niñez, le quitaron su infancia, le quitaron su vida solamente por un arma. Para finalizar, Cristina dará una pequeña reflexión sobre la película. Adelante, Cristina. Pequeñas Voces es una película que deja muchísimas enseñanzas y que nos permite darnos cuenta de que las cosas son más complicadas de lo que nosotros podemos percibir o pensar, y que las situaciones de vida de algunas personas son demasiado complicadas. No nos alcanzamos a imaginar la magnitud de la crueldad de la realidad que hoy en día abarca nuestro país. La violencia nos ha llevado por el camino del dolor y el sufrimiento, y ha hecho que tantas familias sientan en ellos la ausencia de paz, y que antes era característica directamente en los pueblos, ya que la película se focaliza en un pueblo de Colombia. Los mayores problemas de violencia, inhumanidad y desplazamiento forzado siempre se ven o se mayorizan en las zonas donde está más alejada de la civilización. ¿Por qué motivos se generan? Por la ausencia del gobierno, por que no hay directamente de pronto un acercamiento del gobierno a darles una posibilidad de mejor vida y de calidad y de garantizarles sus derechos, ya que dentro de la película nunca se comentó de que los chicos o los niños protagonistas iban a la escuela. Ellos eran directamente pues en sus hogares, se divertían con sus padres, claramente ellos no tenían una vida de pronto como adultos, pero sí por decirlo así, se abstenían a tener muchos derechos que los niños a esa edad deberían tener. Además, es donde la presencia de los grupos armados es mayor, aunque no es la única parte donde suceden estos graves atropellos, claramente. La guerrilla, también llamado grupos armados, suelen acabar con la paz de una familia y hasta de un pueblo en minutos, casi que en segundos. Aún así, solo les importa ganar y cumplir simplemente con sus necesidades a costillas de otras personas, que todo lo que hacen en la vida es trabajar honradamente para mantener a su familia, además de eso de brindarles un apoyo emocional. Podemos evidenciarlo con la partida del padre, cuando su única manera de pronto de subsistir esa familia era pues sus ingresos de su padre. Adicional a eso, también engatusaron o engañaron directamente a un chico, dándoles de pronto la visión de poder progresar con dinero, de pronto de salir de su vida humilde para poder así empezar a crecer y ayudar a sus familias. Igualmente, todos los grupos demasiado insensibles e inconscientes de las consecuencias que todo esto podría llevar. Y si se tiene en cuenta, las minas antipersonas son cosas que simplemente están destruyendo a unas personas inocentes que no tienen nada que ver con los problemas que ellos tengan. Podemos evidenciarlo también, un ejemplo clarísimo es cuando un niño de ellos pierde sus extremidades solamente por la guerra que hay entre estos dos, y que ponen en medio a personas que no tienen nada que ver de pronto con esa guerra pues entre las fuerzas. Además, las minas son artefactos que no conocen edad,
ni sexo, ni raza, y mucho menos si distinguen si es niño, grande, mayor, anciano. Han quedado mutilados solamente por una guerra estúpida que acaba todos los días con la vida de muchas personas. Muchos de los chicos narraban dentro de sus historias que dentro de su pueblo todos los domingos moría una persona y por eso los llamaban de esa manera a su pueblo. Muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast.